Empezamos entonces con la presentación del grupo 3, que van a hablar sobre relaciones para ingeniería. El grupo 3 está compuesto por Eric y por Simón Rodas, ¿verdad? Entonces pueden empezar. Dale, bro. Entonces nosotros vamos a estar presentando ahora el inicio del capítulo 9, que sería las relaciones para ingeniería. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre la producción de hierro y acero, el cual tenemos acá en la pantalla ahora, que se produce en los altos hornos. Este diagrama, por ejemplo, es la operación de una fábrica para la obtención de hierro, ¿verdad? De acero. Como vemos, no sé si aparece ahí la flechita del mouse. ¿Se ve el cursor? Sí aparece. Se ve. Bueno, para la obtención entonces del hierro se inicia con los depósitos de minerales y piedra caliza, ¿verdad? El cual se mezcla con los depósitos para coque. Todo esto se carga en una vagoneta, la cual se va por un elevador inclinado, se va hasta la tolva, que sería acá. Sería la boca del alto horno. Una vez ahí, acá al costado vemos las temperaturas que alcanza el alto horno, en donde existe la mezcla del coque, del mineral de hierro, con la piedra caliza, ¿verdad? Y es acá donde se produce la mezcla de la rabio con el hierro y varias, varias componentes más, ¿verdad? Bueno, en fin, como vemos acá, por la tobera, el alto horno se comienza a calentar, donde sería en la base que alcanza la máxima temperatura. Acá se tiene el hierro fundido y subiendo un poquito más arriba tenemos ya el arrabio, que sería la mezcla de los componentes que serían los cuales no se van a utilizar, ¿verdad? Serían los desechos. Bueno, acá en la base vemos que todo el hierro fundido se carga en una vagoneta, la cual sería la vagoneta para hierro caliente. Y luego tenemos un poquito más arriba, tenemos el canal que va a ir a la vagoneta de escoria, la cual en este caso para nosotros no sería útil, serían los desechos. Bueno, para los altos hornos tenemos acá un resumen de la fabricación de acero y procesamiento de formas importantes de productos de ese material. En este proceso, para convertir el arrabio en acero, se utiliza el oxígeno. En este proceso, el arrabio y hasta un 30% de chatarra ahora se introducen en un convertidor con revestimiento refractario. En este caso, cabe resaltar que los altos hornos están revestidos por ladrillos refractarios para aguantar las tan altas temperaturas que llega a tener. Y el alto horno tiene siempre una forma de barril, en la cual la base alcanza la máxima temperatura posible. Cabe también resaltar que en los altos hornos es necesario una lanza de oxígeno, la cual va a reaccionar con el líquido, ¿verdad?, para formar el óxido de hierro. Acá podemos ver más o menos en la parte de abajo cómo se realiza ese proceso. Dice que la chatarra se carga en el horno, luego se carga el hierro fundido, ¿verdad?, para poder generar toda la mezcla, ¿verdad?, y se agrega la cal calcinada, que en este caso es lo que va a agregar el carbono al hierro. Luego, en la parte final, se inclina el horno para sacar el hierro fundido ya obtenido, ¿verdad?, y en otro vagón se vierte la escoria, que
que serían los desechos, que siempre quedan en la parte de arriba de los altos hornos. Entonces, inmediatamente, antes que comience la reacción, como le estaba diciendo, se agrega los fundentes, que los que al final van a formar la escoria. En este momento, el contenido carbono se reduce y aproximadamente en unos 22 minutos más o menos ya se reduce ya el carbono. Entonces, como le estaba comentando, el acero derretido se vierte en el convertidor y se vierte en moldes estacionarios. O si no, continuamente se va virtiendo en planchas largas, las cuales después se usan para las famosas planchas de acero. En la actualidad, casi el 96% se vierte de forma continua, en forma de plancha. Y solamente más o menos acá, es un aproximado nomás, se prepara 4.000 lingotes en forma individual. Que los lingotes después vuelven a pasar por un horno de termodifusión, de los cuales se sacan las varillas, los perfiles, en forma de U, en forma de C, y así sucesivamente. Cabe resaltar también que en los altos hornos se utiliza chatarras que todos sabemos que son pedazos de automóviles ya, y principalmente electrodomésticos. Después de eso tenemos más estructuralmente ya el diagrama de fase del hierro y hierro carburo, en donde las aleaciones de hierro y carbono se enfrían lentamente a diversas temperaturas y con diferentes composiciones de hierro, hasta llegar a un 6,6% de carbono, como se muestra en el diagrama que ahora el compañero le va a explicar también, que sería este diagrama. Bueno, ahí estamos hablando ya de algunas reacciones. La reacción peristaltítica, por ejemplo, son unas reacciones que se mantienen entre los 800 y 1800 grados aproximadamente. La austentita tiene que estar a más o menos los 1180 grados, en ese se mantiene. Bueno, las fases sólidas en el diagrama de fases encontramos la ferrita. Esta fase es una solución sólida intersticial de carbono en una estructura cristalina, GCC, que sería cúbica centrada en el cuerpo. Como se indica en el diagrama, el carbono es solo ligeramente soluble en ferrita y alcanza una solubilidad de sólido máxima de 0,02% a 723 grados. La solubilidad del carbono en ferrita disminuye a 0,005% a 0 grados. Después tenemos la austentita, que es la solución sólida intersticial del carbono en hierro. Se conoce con el nombre de austentita. Tiene una estructura cristalina cúbica centrada en la cara y una solubilidad sólida mucho más alta para el carbono que la ferrita, que la anterior fase. La solubilidad sólida del carbono en esta fase alcanza un máximo de 2,08% a 1148 grados Celsius y disminuye a 0,8% a 723 grados. La cementita tiene límites de solubilidad insignificantes y una composición de 6,77% y 93,3% de hierro.
La cementita es un compuesto duro y frágil. La ferrita, la solución sólida intersticial de carbono en hierro, se llama ferrita. Tiene una estructura cristalina cúbica central en el cuerpo, igual que la ferrita alfa, pero con una constante de red más alta. La solubilidad sólida máxima en la ferrita delta es de 0,09% a 1475 grados. Reacciones invariantes en el diagrama de fases. Como ya le estaba hablando de la reacción peritéctica, ¿verdad? Esta es una de las reacciones. Dice que en el punto de reacción peritéctica, el líquido con 0,53% de carbono se combina con ferrita de 0,09%, o sea, menor a 0,1%, para formar la austentita. Esta reacción que ocurre a 1495 grados Celsius puede escribirse así, que es una fase de alta temperatura y por esto no se encuentra en los aceros al carbón simple, que estarían a unas temperaturas más bajas, ¿verdad? La reacción eutéctica es otra de las reacciones invariantes. En el punto de reacción eutéctica, el líquido de 4,3% forma la austentita de 2,8% de carbono y el compuesto intermetálico de cementita, que sería 3 moléculas de hierro con carbono, que contiene el 6,67% de carbono. Esta reacción, que ocurre a más de 1000 grados, aproximadamente entre los 1148 grados centígrados, puede escribirse así. Esta reacción no se produce en los aceros al carbón simple, porque su contenido de carbono es muy bajo. Otra reacción sería la reacción eutectoide. En el punto de reacción eutectoide, la austentita sólida de 0,8% produce ferrita con 0,02% de carbono y cementita, que contiene 6,67%. La reacción ocurre a 723 grados Celsius. Por lo tanto, esta reacción eutectoide se produce íntegramente en estado sólido. Es importante para algunos tratamientos térmicos de acero al carbono simple. Bueno, Bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar del recocido y la normalización de aceros al carbono simple. Cabe resaltar que existen dos tipos de procesos de recocido, el cual sería el recocido completo y el recocido de proceso. Estas dos formas de recocido son las de uso comercial actualmente. El recocido completo, los aceros hipoeutectoides y eutectoides se calientan hasta la región de la austenita, aproximadamente a 40 grados centígrados por arriba del límite de la austenita ferrita. Se les mantiene ahí un cierto tiempo a alta temperatura y después se va enfriando lentamente hasta la temperatura ambiente y se realiza en el horno en el que fueron calentados. En el caso de los aceros hipereutectoides, la costumbre es austenizarlos en la región bifásica de austenita más cementita. Todo esto sería en el diagrama, eso que el compañero le está explicando. Esto se calienta, ¿verdad?, hasta 40 grados centígrados por arriba de la temperatura eutectoide. Después está el recocido de proceso, al que se hace referencia como un relajamiento de esfuerzos, ya que
estos aceros fueron trabajados en frío. Este recocido entonces relaja los esfuerzos internos provocados en el material. También suele aplicarse principalmente a los aceros hipoeutectoides con menos de 0,3% de carbono. Y se efectúa a una temperatura por abajo de la temperatura eutectoide, que sería generalmente a los 550 grados a 650 grados centígrados. Después tenemos otro proceso que sería la normalización, que es también un tratamiento calórico en el que el acero se calienta hasta la región austenítica y se va enfriando, pero en reposo. La normalización tiene los siguientes propósitos, que sería para refinar la estructura del grano, para incrementar la solidez del acero y para reducir la segregación de los componentes en operaciones de fundición o forjado, y así conseguir una estructura más uniforme. El normalizado se usa más para como le estaba comentando, el forjado, ya que la estructura se queda más compacta. Después tenemos el revenido de los aceros al carbono simples. En este proceso se calienta el acero martensítico a una temperatura por abajo de la temperatura de transformación eutectoide, con la finalidad de hacer más blando y más duro. Y después tenemos por último, el austemperizado, que es un tratamiento, por ejemplo, es un tratamiento isotérmico, que produce una estructura de vainita en algunos aceros al carbono simple. También cabe resaltar, ¿verdad?, que es un proceso opcional, ¿verdad?, en vez de usar el temple y el revenido. Y todo esto para aumentar la tenacidad y la ductibilidad de algunos aceros. Pero tiene también sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que tiene una mejor ductibilidad y resistencia al impacto. Y donde los valores se mantienen más o menos con el temple y el revenido, ¿verdad?, convencionales. Después tiene la menor distorsión del material templado. Y las ventajas, ¿verdad?, obviamente serían la necesidad de contar con un baño especial de sal fundida, ¿verdad?, porque el austemperizado se hace en un baño con sal fundida. Y por último, solo se puede usar un número limitado de aceros para este proceso. Y bueno, eso fue toda la presentación. No sé si los compañeros tienen alguna duda, ¿verdad? Muy bien, felicidades Eric, Simón, buenísima la presentación, realmente explicaron muy bien, muy claro todo. Y ahora ahí los compañeros tienen que hacer sus preguntas. Yo también tengo anotado unas preguntas acá para que podamos discutir. Pero empezamos ahí con los compañeros de los otros grupos, ¿verdad? No sean malos. Lo que vamos a hacer es que ahí Eric y Simón van a anotar las preguntas que se les hacen. Anoten y bueno, si se puede respondemos ahora y si no, va a quedar ahí para nuestro cuestionario igual. Ok, Dale, bro. Yo tengo una pregunta, si se puede. Claro que sí. Por ejemplo, viste que él dijo hace rato sobre el templado el común y el austemperizado, ¿verdad? Que la diferencia con el otro, el templado se enfría solo con aire y el austemperizado sería con agua y sal. Esa es la diferencia. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, el austemperizado, como dije, se introduce el acero en sal fundida para lograr eso, ¿verdad? Y el templado, en cambio, sí, se queda al aire prácticamente. Ambos casos serían entonces tratamientos isotérmicos. Habían mencionado ese término ahí. Sí. Y estudiaron. Isotérmico sería a altas temperaturas. ¿Vieron a qué
¿Vieron a ¿Cómo? qué temperatura se mantiene y por cuánto tiempo? Bueno, los templados serían para reducir, ¿cómo sería? Un enfriamiento más rápido, ¿verdad? El enfriamiento rápido se hace para conseguir un acero más duro, ¿verdad? La ventaja es que vos tenés un acero más duro, pero se rompe más fácil, esa sería la desventaja. Sin embargo, con un enfriamiento lento, vos tenés un material que no se rompe, pero al contrario, no es duro, es maleable, es blando. Bien, muy buenas respuestas. Entonces la pregunta, solo para dejar ahí el registro, la pregunta que hicieron fue diferencia entre el austemperizado y el temple normal, ¿verdad? Anote Sí, también pero usted ahí, el temple normal y después, bueno, eso ya engloba todo lo que dijeron ahí, todo lo que respondieron. Muy bien, sí. buena pregunta. Siguiente pregunta. ¿Alguna otra pregunta ahí de los otros grupos? ¿Quién falta? Rodrigo, Viviana. Yo tengo una pregunta. ¿En qué ayuda el proceso de austemperizado? Y la verdad que lo que produce sería tener una mayor ductilidad, ¿verdad? Tener un acero más duro, pero resistente al impacto también. Esa sería una de las mayores ventajas que tiene. Y también con el templado, pues el material queda distorsionado a veces. Y con el temperizado, en cambio, esa distorsión disminuye mucho. Muy bien. Profe, ¿puedo agregar un comentario nomás de una experiencia? Justamente tuve un trabajo con algo parecido, Sí, claro. que justamente los temperizados es con el agua y sal, ¿verdad? Y hablaba sobre que ciertos materiales nomás se puede utilizar. Y por ejemplo, en el trabajo hubo un error que se eligió mal el material, se eligió un material muy alto en carbono y se hizo por temperizado, o sea, se metió en agua y sal para el enfriamiento, para el templado. Y lo que pasó al sacar el material o durante el enfriamiento brusco, ¿verdad? El material empezó a rajar todo, ¿verdad? Se volvió demasiado duro, se empezó a como descascarar. O sea, y eso normalmente, como dijo, ¿verdad? Con ciertos materiales nomás se puede hacer, solamente con los temperizados se puede hacer con un acero 1020 como máximo, ¿verdad? Un bajo carbono. Claro Sí, mismo, ya que tiene un límite, ¿verdad? De carbono, y tanto para un límite mínimo como un máximo. creo que hablaron de eso, Todo, hablaron ustedes de esos valores, ¿no? sí, estuvimos hablando ahí de los porcentajes. De 6,77% de carbono, por ejemplo, ya bajo. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, vamos a agregar ya eso como pregunta también. ¿Cuáles son los tipos, o sea, cuáles son las aleaciones que pueden ser sometidas a austemperizado? ¿Y por qué? Muy bien, Fernando, gracias por el comentario. La verdad que aportó muchísimo esa experiencia que tuviste. ¿Cuáles son las- Ok. Bien, creo que ya tenemos 3 preguntas. Viviana no está muy callada. ¿Y Viviana? ¿Estás? Estoy, profe, pero no tengo ninguna duda.
Demasiado bien, ya presentaban los compañeros que está todo muy claro, no hay dudas. Bueno, Gracias. bueno, buenísimo. Un aplauso ahí entonces para los compañeros que presentaron muy bien. Felicitaciones. Gracias, Bruno. Voy a hacer lo siguiente. Bien. Pasamos entonces al segundo tema, que creo que es grupo 2. ¿Quiénes están en el grupo 2? Yo y Lourdes. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Van a presentar también? Sí, profe. Hay un ruido, no sé si ustedes escuchan. No sé si es rodeo tu micrófono. Creo que el mío todavía... Bueno, vamos a poner todo en silencio ahora. ¿Ya se ve mi pantalla? No, yo no veo. Ahí sí. Ahora sí. Ok. Entonces, para empezar, buenas noches a todos. Nosotros somos el segundo grupo. Vamos a estar hablando sobre aceros de baja aleación y aleaciones de aluminio. Nuestro grupo está conformado por Fernando y Lourdes Arce. Bien, entonces para empezar voy a hablar sobre las aleaciones, las cuales se dividen en férreas y no férreas. En esta presentación voy a comentar sobre las aleaciones férreas, cuyo principal componente es el hierro. Estas son las que más se producen y las que tienen mayor interés como material para la construcción de aparatos. Este uso generalizado se debe a tres factores. En la corteza de la Tierra abundan los compuestos de hierro. Segundo, los aceros se fabrican mediante técnicas de extracción, afino y aleación, que son relativamente económicas. Y tercero, que las aleaciones férreas son extremadamente versátiles, o sea que se pueden adaptar para que tengan una gran variedad de propiedades físicas y mecánicas. El principal inconveniente de las aleaciones férreas es que son muy susceptibles a la corrosión. Seguidamente tenemos los aceros, que son las aleaciones hierro-carbono, con concentraciones apreciables de otros elementos aleantes. Existen miles de aceros que tienen distintas composiciones y tratamientos térmicos. Las propiedades mecánicas dependen del contenido en carbono, que suele ser inferior al 1%. Como ya iremos viendo en las clasificaciones. Los aceros más comunes se clasifican en bajo, medio y alto en carbono. Acá podemos ver los aceros bajos en carbono. La mayor parte de todo el acero fabricado es bajo en carbono. Este tipo de acero contiene menos del 0,25% de carbono, son relativamente blandos y poco resistentes, pero con una extraordinaria de utilidad y tenacidad. Además que son de fácil mecanizado, soldables y son muy baratos. Se utilizan estos aceros para fabricar carrocería automóviles, vigas y láminas para construir tuberías, edificios y también puentes. Acá, como podemos ver en la tabla, indica las composiciones y las propiedades mecánicas de varios aceros bajos en carbono. Estos aceros suelen tener un límite elástico de 275 megapascales, una resistencia a la tracción entre 415 y 550 megapascales.
Tenemos también los aceros de baja aleación y de alta resistencia. Este es otro grupo de los aceros bajos en carbono. Estos, por ejemplo, ya contienen elementos de aleación como el cobre, vanadio, níquel y también el molibdeno. Poseen una mayor resistencia mecánica que los aceros bajos en carbono. Mediante tratamientos térmicos lo que se hace es aumentar la resistencia y entonces el límite elástico pasa a acceder a los 480 megapascales. En el ambiente atmosférico, este tipo de acero es mucho más resistente a la corrosión. Entonces se reemplaza en aplicaciones donde la resistencia mecánica es más crítica. Tenemos los aceros medios en carbono. Estos tienen porcentajes en carbono comprendidos entre 0,25 y 0,6%. Estos aceros pueden ser tratados térmicamente mediante temple y revenido para mejorar sus propiedades mecánicas. Estos aceros son de baja templeabilidad, solo son tratables en piezas de delgada sección y velocidades de temple muy rápidas. Las adiciones de cromo, níquel y molibdeno mejoran la capacidad que tienen estas aleaciones para ser tratados térmicamente. De esta manera, lo que se hace es generar una gran variedad de combinaciones entre resistencia y ductilidad. En la tabla se puede observar que se utilizan para fabricar ruedas y rieles de trenes, engranajes, cigüeñales y también otros componentes estructurales que necesiten de alta resistencia mecánica, una resistencia al desgaste y una mayor tenacidad. Los aceros altos en carbono normalmente contienen entre 0,6 y 1,4% de carbono. Son más duros, resistentes y aún menos dúctiles que los otros aceros. Casi siempre se utilizan en la condición templada y revenida, en la cual son especialmente resistentes al desgaste y son más capaces de adquirir la forma de herramienta de corte. Estas herramientas y las matrices se fabrican con aceros aleados altos en carbono que contienen generalmente cromo, vanadio, tungsteno y molibdeno. Al combinarse estos elementos con el carbono, lo que se hace es formar carburos más duros y mucho más resistentes al desgaste. Como vemos también en la tabla, en algunos aceros son de herramienta y se utilizan para herramientas de corte y matrices para hechurar materiales, así como cuchillos, navajas, hojas de sierra, muelles y también hilos de alta resistencia. Entonces, para hacer un resumen o para concluir en esta sección de aceros de baja aleación, decimos que estos se pueden utilizar con éxito si es que la resistencia y otros requerimientos mecánicos no son demasiado severos, ya que este tipo de acero tiene sus limitaciones. Entonces, lo que se hace para superar esta deficiencia, se desarrolla aceros aleados que contienen elementos aleantes que mejoran sus propiedades. Los aceros aleados en general ya cuestan mucho más que los aceros al carbono, pero para muchas aplicaciones son los únicos materiales que pueden utilizarse para satisfacer los requerimientos de ingeniería. Bien, ahora tiene que presentar Fernando y no sé si quieren comentar algo hasta acá antes de que él comparta. Por ahora no. ¿Ya podemos hacer la pregunta o no todavía? Pues, ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los aceros de baja aleación? bueno, los aceros de baja aleación no pueden ser reforzados a más allá de 690 megapascales sin que se produzca una pérdida sustancial de ductilidad y una resistencia al impacto. Este tipo de acero tiene muy poca resistencia a la corrosión y oxidación. También poseen una muy poca resistencia al impacto a bajas temperaturas. Como hace rato se comentó en la presentación de los compañeros, en el proceso de templado
Si es que se realiza un temple muy rápido, puede haber distorsiones y roturas de la parte que se trata con calor. Entonces, esa es una de las limitaciones que tiene el acero de baja aleación, que tiene que enfriarse rápidamente para evitar tener algún tipo de distorsión. Nosotros tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de acero se usa en estructuras, sí, en vigas estructurales? La María. Yo te puedo responder esa pregunta. Mayormente se utiliza justamente el A36, que son casi todas las vigas que vienen de ese material, y hay algunos casos de la viga que viene a ser 2020. Gracias. Gracias. Voy a dejar de presentar. Ahí Fernando va a presentar y va a seguir con nuestra exposición. Muy bien, vamos a seguir. ¿Ustedes ven completo la pantalla? Sí, así vamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre aleaciones de aluminio. Si tienen alguna pregunta durante el proceso, me pueden interrumpir nomás. Una característica de las aleaciones de aluminio. El aluminio, esas aleaciones se utilizan para producir papel de aluminio, latas, bebidas, utensilios, etc. El aluminio es un material que aparece casi en todos los productos que usamos cotidianamente: vehículos, teléfonos, computadoras, etcétera, inclusive en algunos casos estructurales. Como resultado de una película de óxido superficial tenaz de origen natural, aluminio O3, una gran cantidad de aleaciones de aluminio tiene una resistencia excepcional a la corrosión en muchos entornos corrosivos. Como sabemos, el aluminio es un material que mucha gente dice que no se oxida, pero en realidad sí se oxida, pero solamente en la parte superficial. Y al oxidarse esa parte superficial genera como una protección a la parte interna, ¿verdad? El aluminio tiene excelentes propiedades específicas de densidad. Todos sabemos que el aluminio, en comparación al acero, es más liviano, ¿verdad? En el mismo volumen, ¿verdad? O sea, tiene menor densidad. Suele ser de 2 a 3 veces inclusive menor, de acuerdo a la aleación del aluminio, ¿verdad? Y su temperatura de fusión es de 655 grados Celsius. Su alta conductividad térmica da lugar a aplicaciones como radiadores y utensilios de cocina, ¿verdad? Todos los radiadores prácticamente de los vehículos, de las motos, etcétera, inclusive de las áreas industriales, se suelen hacer de aluminio por su alta conductividad, ¿verdad? Las aleaciones de aluminio se encuentran entre los metales más fáciles de formar y mecanizar. Y también una característica es que el aluminio es uno de los materiales más abundantes también que hay en la Tierra. Esta es una pequeña tabla que tiene ordenada la resistencia a la tracción en megapascales, y en las abscisas tiene la densidad, ¿verdad? Una comparación. El aluminio es un material, o sea, se caracteriza justamente por tener una buena resistencia de tracción con baja densidad en comparación a otros materiales. Por ejemplo, acá podemos ver la aleación del magnesio. Sabemos que el magnesio es un metal muy liviano, o sea, tiene poca densidad y tiene una resistencia a la tracción relativamente baja, ¿verdad? En comparación al aluminio tiene una resistencia a la tracción mayor. También en comparación al carbón, al acero al carbono, que serían estas manchas que aparecen acá, muestra que hay aceros al carbono que pueden llegar casi hasta 1000 megapascales de resistencia a la tracción, pero la desventaja con respecto al aluminio es la densidad, que acá podemos ver que es 2 veces más pesado aproximadamente, ¿verdad? Y también acá tenemos un ejemplo del acero inoxidable, que es uno de los aceros que tiene mayor resistencia a la tracción, pero que es muy denso, ¿verdad? Que es muy pesado.
Y acá hay una tabla de comparación donde compara la densidad con respecto al precio. Acá podemos ver que el aluminio se encuentra en un precio moderado, ¿verdad? Pero con baja densidad, ¿verdad? Con comparación al acero al carbono, el acero al carbono es más barato, pero es mucho más pesado, es mucho más denso. Y en comparación al acero inoxidable, más o menos tienen el mismo precio. Las ventajas de la aleación aluminio, que es menos denso, otra vez. Y en algunos casos, por ejemplo, se opta en vez de usar aceros inoxidables, las aleaciones aluminio, porque es más barato y es menos denso, ¿verdad? Todo depende mucho del tipo de aplicación que se le va a dar al material. Endurecimiento por envejecimiento y precipitación en aleaciones de aluminio. Endurecimiento por precipitación, una aleación se calienta a una temperatura para llevar una cantidad significativa de un elemento de aleación a una solución sólida. Esto quiere decir que el material debe calentarse hasta llegar en esta zona, que es la solución sólida. Esta solución sólida es la capacidad de absorber o de mezclarse con un acero aleante, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, es un cobre. Este gráfico muestra la unión de la aleación del aluminio con el cobre, ¿verdad? Acá se muestra que se calienta hasta la solubilidad sólida, y esto permite que la aleación base, o sea, que el aluminio base, atrape ciertas partículas o ciertos elementos del cobre. Y una vez que está mezclado o que está atrapado, se enfría bruscamente, generando que el cobre, ¿verdad?, se mantenga dentro y mezclado, ¿verdad?, con la solución, con el sólido, ¿verdad?, del material. Y acá luego se enfría, se templa rápidamente a temperatura ambiente, atrapando los elementos de aleación en solución, como les había mencionado. Al recalentar a una temperatura intermedia, el metal base rechaza el elemento de aleación en forma de precipitados finos que crean deformaciones de la matriz en la red. En este caso es diferente a los aceros. Por ejemplo, en los aceros, el famoso revenido es justamente como mencionó hace rato el compañero y la compañera, que al revenir se liberan las tensiones. En el caso del aluminio es diferente. El hacer ese revenido genera precipitados, los cuales crean deformaciones de la matriz de la red, y por consiguiente, ¿verdad?, se endurece internar. Estas finas partículas de precipitado actúan como barreras de movimiento de las dislocaciones y proporcionan resistencia al deslizamiento, por lo que aumenta la resistencia. Eso es justamente lo que le había comentado. Cuanto más rápidamente decrezca la curva de solubilidad, con la temperatura mayor será la precipitación y el endurecimiento de una determinada aleación. Más adelante vamos a comparar con aleaciones que son menos, que se dan menos o sea, se dejan mezclar menos con otro tipo de material. Y acá tenemos un pequeño gráfico que muestra, ¿verdad?, el proceso de templado y revenido, ¿verdad? O sea, que en aluminio sería el envejecimiento artificial. Uno acá se calienta, ¿verdad? Se ve para que el aluminio atrape ciertos componentes del cobre, y luego se enfría bruscamente, mayormente en agua. Luego, después de un tiempo, se calienta a una temperatura intermedia y se deja pasar aproximadamente 10 horas para el envejecimiento. Y esto produce justamente lo que habíamos mencionado, que produce la precipitación y el endurecimiento. Con respecto a la nomenclatura, esta es la nomenclatura ANSI, que se usa mayormente acá en Sudamérica. Esta nomenclatura proviene de Estados Unidos y es la nomenclatura que más usamos, ¿verdad? En el caso de la nomenclatura de 1001, y acá suelen ver otros valores que después definen los porcentajes. Estos valores definen los porcentajes aproximadamente, o hay una tabla que referencia que más adelante vamos a ver.
La serie 1000 es aluminio al puro, endurecible por trabajado, alta conformabilidad, resistencia a la corrosión y resistencia eléctrica. La serie 2000 es aluminio con cobre, que es un aluminio que es una aleación de aluminio muy utilizada para fabricación de piezas, ya que posee una alta resistencia. Tratable térmicamente, alta resistencia mecánica, no tan buena resistencia a la corrosión. La serie 3000 es el aluminio con manganeso, que tiene alta conformabilidad y resistencia a la corrosión, media resistencia mecánica y endurecible por trabajado. La serie 4000, aluminio, silicio, resistencia mecánica media, tratables térmicamente. La serie 5000, aluminio, magnesio, endurecible por trabajado, excelente resistencia a la corrosión, resistencia mecánica moderna. Luego está la serie 6000, aluminio, magnesio, silicio. Luego está la serie 7000, que es la aleación de aluminio con zinc. Y 8000, que suelen ser ya con otros tipos de materiales como el hierro, níquel y litio. Después de esos cuatro números, siempre suelen aparecer como letras. Y estas letras definen qué tipo de tratamiento térmico es que tiene el material, ¿verdad? En el momento de querer comprar o necesitar un material, ¿verdad? En el caso de la F, si hay una F enfrente, es la condición de fabricado, que no tiene ningún tipo de tratamiento ni nada. La O es el recocido, trabajado en frío. Luego existen como subdivisiones otra vez de trabajado en frío. Pues se trabajado en frío solamente, trabajado en frío y recocido parcialmente, trabajado en frío y estabilizado. Estos números, 1, 2 y 3, suelen aparecer enfrente de la H, ¿verdad? Para especificar otra vez. Luego están los tratados térmicamente en solución y los tratados térmicamente estables. Estos son como los más completos, ya los tratamientos ya como para usar lo que mayormente se encuentra, ¿verdad? Y acá están las subdivisiones, ¿verdad? De todos los números que indican qué tipo de tratamiento genera. O sea, qué tipo de tratamiento tiene, ¿verdad? Aleaciones de aluminio no endurecibles por precipitación. Tenemos aluminio que no podemos endurecer, así como como otros aluminios. Por ejemplo, la serie 1000 es el aluminio al puro. El aluminio al puro no se endurece por precipitación porque la curva de solubilidad es muy vertical, que está puro, ¿verdad? Luego está la serie 3000, que es aluminio manganeso, que tiene una media. El porcentaje de manganeso se limita a 1,25 por la aparición de intermetálicos duros y frágiles. Esto quiere decir que si sobrepasamos 1,25% de manganeso, van a aparecer fisuras y roturas en el material. Luego está el aluminio con silicio, que es de la serie 4000, que no es muy difundida, pero sí es una aleación muy especial, ya que es tiene muy buena fluidez y se utiliza mayormente para fabricar pistones y eso. Pistones y también como aporte de soldadura. Y luego está la aleación de magnesio, que tiene más alta resistencia entre las aleaciones de aluminio no endurecibles por precipitación, moderado endurecimiento por trabajado y alta tenacidad. Pueden estar sujetas a corrosión intergranular por precipitación e intermetálicos en borde de grano cuando el contenido de magnesio supera el 4%. Lo que me olvidé de mencionar es el aluminio en silicio, por ejemplo. Los pistones de los vehículos se fabrican con este material, ya que los pistones se fabrican en moldes. Y el hecho de ser fabricados en moldes son sometidos a presión. El material líquido, una vez inyectado en el molde, está sometido a presión, lo cual evita que existan poros o imperfecciones, ¿verdad? Dentro del material. Y ¿cómo se podría decir? Esta unión casi perfecta del material le pone le deja con buena resistencia al desgaste. Y esta es, por ejemplo, una tabla justamente que habla de los porcentajes de los materiales que poseen
de acuerdo al número. Viste que, por ejemplo, en el caso del acero tenemos el famoso 1020, 1045, y en el aluminio es algo parecido también, pero con su respectiva tabla. Por ejemplo, acá tenemos las aleaciones 3000, 5000, y acá nos dice el porcentaje, de acuerdo, por ejemplo, el 5056 tiene un porcentaje de 0,12% de manganeso, 5% de magnesio y 0,12 de cromo. Y también acá podemos ver la resistencia que poseen. Hay algunos materiales que llegan a casi 500 megapascales de resistencia a la tracción, que es muy parecido a un acero normal, ¿verdad? Considerando que estos son aceros no endurecibles, ¿verdad? Luego están las aleaciones de aluminio endurecibles. Me equivoqué, creo que dije acero. Son aleaciones de aluminio no endurecibles. Estas son aleaciones de aluminio endurecibles por precipitación, ¿verdad? Que sí se le hace, que sí se endurecen por hacer el tratamiento brusco de temperatura, ¿verdad? El cambio brusco de temperatura. Y en el más importante sería la serie 2000, que es el aluminio con cobre, que es justamente la aleación de aluminio que tiene mayor resistencia específica y es uno de los aluminios más utilizados también, ya sea en vehículos, aviones, etcétera. Y también uno de los materiales que tiene mayor resistencia a la fatiga, justamente en los aviones, por ejemplo, las alas, por ejemplo, se fabrican de este material, ya que es poco denso y tiene una alta resistencia y alta resistencia a la tracción y alta resistencia a la fatiga. Y como sabemos, las alas de los aviones constantemente están en pandeo, y si es un material que no soporta la fatiga, ¿verdad?, va a proceder a la rotura. Y sabemos que los aviones siempre están fabricados cerca del límite elástico del material, y lo cual por ende conlleva que va a pandear casi lo máximo posible del material, ¿verdad? Luego está el aluminio, magnesio, silicio. Tiene mejor resistencia a la corrosión, pero menor resistencia mecánica que la serie 2000. Se utilizan predominantemente en forma de material extruido y se incorporan en muchos componentes estructurales. Pero se suele utilizar para... También existen casos que hay vigas de aluminio, ¿verdad?, que se suele usar de este tipo de material. Luego está las aleaciones zinc, alcanzan mayor resistencia mecánica que la serie 2000. Las aleaciones 7000 pueden envejecerse naturalmente a temperatura ambiente. Es decir, la resistencia de la pieza en servicio aumentará gradualmente con el paso del tiempo y puede continuar siendo durante años. Bueno, y esta es una tabla de los aluminios sí endurecibles, y podemos ver acá también las nomenclaturas, ¿verdad?, con los números ya mencionados, y podemos observar que hay aleaciones, por ejemplo, acá que llega a ser 670 megapascales, lo cual supera la resistencia a la tracción de un acero normal, ¿verdad?, un acero mayormente utilizado, que es 1045 aproximadamente. Y acá están las nomenclaturas que mencioné anteriormente, el tipo de tratamiento, ¿verdad? La soldabilidad de aleaciones de aluminio. El aluminio es un material muy delicado en el ámbito de la soldadura. No todo tipo de material de aluminio, no todo tipo de aleación de aluminio se deja soldar, pero existen casos que sí, ¿verdad?, pero son aleaciones específicas, que serían la serie 2000 y 7000, que contienen cobre. Perdón, las series 2000 y 7000 son las aleaciones que menos se dejan soldar. Y existen las otras aleaciones que tienen silicio, por ejemplo, que sí se dejan soldar. Los métodos utilizados para soldar suelen ser soldadura por arco metálico con gas, soldadura con arco de tungsteno con gas o con arco de wolframio con gas, y soldadura por resistencia. Y mayormente acá se suelen utilizar la aleación de aluminio con silicio para los aportes de soldadura, ya que como mencioné anteriormente, es un material con alta fluidez que justamente ayuda para rellenar ranuras y uniones, ¿verdad?, de los materiales. Y eso es todo por el momento. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy a disposición.
Yo la verdad me gustó. Bueno, antes que nada, felicitar a los compañeros por la presentación impecable, ¿verdad? Buenísima presentación. Son todos unos expertos acá en aleaciones ya prácticamente. Y aprendimos muchísimo con ellos. Eric, quería hacer una pregunta. No, que yo no tengo preguntas. Quedó muy bien explicado, abarcaron todo su tema. Explicaron muy bien, ¿verdad? Inclusive explicaron cosas que no estaban tal vez en el libro. Muy bien. Nadie va a hacer ninguna pregunta. Tenemos que hacer por lo menos una pregunta más. A mí me gustaría que, solo para dejar un poco más claro otra vez, sé que les explicaron muy bien, pero que vuelvan a explicar la parte del proceso de revenido, cómo ocurre, cómo hacen ahí con el aluminio y cuál es el objetivo de ese proceso. Y en el caso del revenido, viste que en el acero, por ejemplo, se utiliza el revenido justamente para liberar las tensiones, ¿verdad? Para que no exista rotura entre los materiales. Y en el caso del aluminio se aprovecha, o sea, no, se comporta de manera diferente, ¿verdad? Y se aprovecha que al hacer el revenido se genera como el aluminio rechaza, por ejemplo en el caso del cobre, el aluminio rechaza al cobre, ¿verdad? Y genera tensión entre ellos. Justamente partículas precipitadas actúan como barreras, estas finas partículas del precipitado actúan como barreras de movimiento de las dislocaciones y proporcionan resistencia al deslizamiento, por lo que aumenta la resistencia y dureza. O sea que se repelen y forma, ¿verdad? O sea, deforma la estructura, ¿verdad? Y genera tensión entre los materiales, lo cual conlleva mayor resistencia, ¿verdad? Resistencia y dureza del material. Entonces es básicamente lo que es el proceso de endurecimiento por precipitación, ¿verdad? Eso sería el revenido. Sí, justamente. Muy bien. Buenísimo. Está súper claro. Explicaron muy bien, Fernando Lourdes. Les felicito otra vez. Excelente la presentación. Bien. Vamos entonces a seguir ahora con el siguiente grupo, siguiente sección de nuestro capítulo. Creo que le toca a Rodrigo y Janine, ¿verdad? O es Viviana ahora. Muy bien, ahí cuando quieran ya pueden empezar. Yaumina. Pasaron vuelta de breve. Y bueno, vamos a dar inicio entonces. Nuestro grupo está inspirado por Rodrigo Ojeda y Janina Mendoza. Nuestros temas a abarcar el día de hoy serían alineaciones de cobre, aceros inoxidables y hierros fundidos. Entonces arrancaríamos primeramente con las alineaciones de cobre. ¿Qué podemos decir de las alineaciones de cobre? Primero vamos a hablar de la propiedad general del cobre, que el cobre es un metal importante en ingeniería y se usa ampliamente sin aleación alguna, y también combinado con otros metales de diversas alineaciones. En la forma no aleada, el cobre tiene una extraordinaria combinación de propiedades para aplicaciones industriales. Algunas de ellas son de alta conductividad eléctrica y térmica, buena resistencia a la corrosión, facilidad de fabricación, resistencia media a la tracción, propiedades controlables en el recocido y características generales para la soldura y las uniones. Se puede obtener resistencias superiores con una serie de aleaciones de latón y bronce que son indispensables para muchas aplicaciones de ingeniería.
Bueno, a seguir a hablar un poco de las alineaciones de cobre forjado, comenzando por el cobre no aliado. El cobre no aliado es un metal importante en ingeniería y por su alta conductividad eléctrica se usa en gran medida en la industria eléctrica. El cobre tenaz electrolítico es el menos costoso de los cobres industriales y se usa en la producción de alambre, varillas, placas y tiras. El cobre electrolítico tiene un contenido nominal de oxígeno de 0,04%. El oxígeno es casi insoluble en el cobre electrolítico y forma óxido de cobre interdéntrico cuando el cobre es fundido. Para la mayoría de las aplicaciones, el oxígeno de cobre, cuando estamos hablando de cobre electrolítico, es una impureza insignificante. Bueno, acá tenemos algunas de las formas de uso. Como ya sabemos, tenemos el cobre no aliado, tenemos en la parte que sería para el uso en componentes eléctricos y el ingenieril. Bueno, pues la tabla. Continuaremos la lista con lo que sería alineaciones de cobre de berilio. Las alineaciones de cobre de berilio se producen con contenido de 0,6 a 2% de berilio, con adición de cobalto en proporciones del 0,2 al 2,5%. Esas aleaciones pueden endurecerse por precipitación y ser tratadas térmicamente, y luego de trabajadas en frío a fin de lograr resistencia a la tensión de hasta 212 sería libras por pulgada cuadrada o 1463 megapascal, que es la resistencia más alta lograda en las aleaciones comerciales de cobre. Las aleaciones de cobre de berilio se usan en herramientas para la industria química, que necesitan alta dureza y que no produzcan chispas. La excelente resistencia a la corrosión, las propiedades de fatiga y la solidez de estas aleaciones hacen que sean útiles para fabricar resortes, engranajes, diafragmas, válvulas, pero sin embargo tienen la desventaja de ser un material relativamente costoso. Y acá abajo ustedes pueden apreciar una imagen como referencia. O tendríamos lo que sería cobre, bronce de cobre de estaño. Las aleaciones de cobre de estaño que reciben apropiadamente el nombre de bronces de estaño, pero a menudo se designan como bronces de fósforo, se producen agregando al cobre entre 1 y 10% de estaño para formar aleaciones endurecidas por solución sólida. Los bronces de estaño forjados son más resistentes que los bronces de latones, sobre todo en condiciones de trabajo en frío, y tienen mayor resistencia a la corrosión, pero son más caros. Las aleaciones de fundición de bronce contienen hasta el 16% de estaño aproximadamente y se usan para fabricar cojinetes y discos de engranaje de alta resistencia. A estas aleaciones se le agregan grandes cantidades de plomo, entre un 5 a un 10%, a fin de dar lubricación a la superficie de los cojinetes. Y la última parte de las aleaciones de cobre forjado, estaríamos hablando de aleaciones de cobre de zinc, mencionando que los latones de cobre de zinc consisten en una serie de aleaciones de cobre con adiciones de entre 5 y 40% de zinc. El cobre forma soluciones sólidas de sustitución con zinc hasta el 35%, lo cual se aprecia porque está todo dentro de la fase totalmente alfa del diagrama de fases de latones. Cuando el contenido del zinc llega al 40% aproximadamente, se forman aleaciones con dos fases, alfa y beta. A seguir, estaríamos entrando en nuestro segundo punto, que sería los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables se eligen como materiales de ingeniería principalmente por su excelente resistencia a la corrosión en muchos ambientes. La resistencia de los aceros inoxidables a la corrosión se debe a su alto contenido de cromo. Para fabricar un acero inoxidable, tiene que haber por lo menos 12% de cromo en el acero. Según la teoría clásica, el cromo forma un óxido superficial que protege de la corrosión a la aleación de hierro-cromo subyacente. Para producir el óxido protector, el acero inoxidable tiene que estar expuesto a grandes oxidantes. Para seguir estaría presentando a la compañera Janine para continuar con la siguiente parte.
Entre los aceros inoxidables tenemos los aceros inoxidables ferríticos. Son esencialmente aleaciones binarias del hierro-cromo que contienen entre 2 y 30% de carbono. Se denominan ferríticos porque su estructura se mantiene principalmente en el estado tipo hierro. Espérame. Ya. Y el CC, que sería la abreviación de cúbicamente centrado. En condiciones de tratamiento térmico normal, en virtud de que el cromo tiene la misma estructura cristalina que la ferrita, extiende región a la base y suprime la región de esa fase. En el diagrama donde el hierro carbono y se dividen las regiones de CCC, que significa estructura cilíndrica cúbica centrada del cuerpo. Y los aceros inoxidables ferríticos, por el hecho de que contienen más de 12% de carbono, no sufren la transformación de la cúbica centrada del cuerpo y se enfrían a partir de altas temperaturas con soluciones sólidas de cromo en el hierro. Siguiente. Los aceros inoxidables martensíticos son esencialmente aleaciones del FeCr, que sería hierro-carbono, que contienen entre 12 y 17% de carbono y tienen suficiente carbono para que se puedan producir mediante el templado de una estructura martensítica. Para de la región fase austenítica, estas aleaciones se denominan martensíticas porque son capaces de desarrollar una estructura de ese tipo después del tratamiento austensítico y templado. Los aceros inoxidables austeníticos son la esencia de las aleaciones ternarias del hierro-cromo-níquel, que contienen entre 16 y 25% de carbono y 7 a 20% de níquel. Estas aleaciones se llaman austeníticas porque su estructura sigue siendo del tipo CC, tipo hierro, en todas las temperaturas normales del tratamiento térmico. La presencia del níquel, que tiene una estructura cristalínica, permite que dicha estructura se mantenga a la temperatura ambiente. La alta moldeabilidad de los aceros inoxidables austeníticos se debe a la estructura cristalina. El segundo tema que vamos a explicar es los hierros fundidos. El hierro fundido de una aleación de hierro, carbono y silicio. El hierro es un metal muy flexible, tenaz, maleable y dúctil. Si está pulverizado, se esencia el contacto con el aire. Es muy buen conductor de la electricidad y del calor. La industria que se dedica a producir este tipo de metal es una de las principales a nivel mundial. Solo ha superado la producción de acero laminado. Aunque los hierros colocados son más frágiles y menos resistentes que la mayoría de los aceros, son más baratos y pueden fundirse fácilmente. Algunas de las ventajas que tienen es que es fácil de maquinar. Para fabricarse se necesitan hornos muy costosos. Se pueden fabricar piezas de distintos tamaños y complejidad, aún con autolubricantes resistentes al choque térmico. No se corroen tan fácilmente y tienen buena resistencia al desgaste. Los tipos de hierro fundidos son el hierro dúctil nodular, que son los que tienen mayor elasticidad, resistencia y alargamiento. El hierro gris, que vendría a ser el hierro fundido, triturado. El hierro blanco, que es cuando todo el carbono está combinado con cementina. El hierro maleable, que es el que tiene mayor maleabilidad. Y la fundición de grafito, que combina las ventajas del hierro con las del acero. La industria tiene varias aplicaciones, como por ejemplo utensilios de cocina, muebles, productos de calefacción, tuberías, entre muchos otros productos
La característica principal de este material es que el carbono se encuentra en forma de grafito y las propiedades de estos metales son influenciadas por la distribución y forma de este. El grafito es el que le da la coloración gris a las piezas que son elaboradas con hierro fundido. Por la naturaleza del hierro fundido es utilizado en donde se requiere aplicar esfuerzos comprensivos. En las piezas de válvulas, estructuras de maquinaria, este material es de gran soldabilidad y tiene buena maquiabilidad. Existen diferentes clases de hierro fundido según la norma de la ASTM. La ASTM es una organización sin lucro y ellos son los que ponen las normas para que después vayan siendo usadas por todo el mundo. Y eso sería todo. Muy bien, excelente las presentaciones también de los dos, les felicito. A ver, podemos pasar entonces a las preguntas. Y después vamos a encerrar por ahí porque acá me avisó Vivi que ella está con problemas de salud, no va a poder presentar hoy. Pero igual, vamos a terminar hasta acá. Preguntas, ahí a ver, los otros grupos tienen que preguntar. ¿Será que podían explicar otra vez sobre lo que era la ferrita? Vamos La ferrita es un mineral derivado del olivo que contiene también el hierro. Pero en síntesis sería eso, un mineral que se obtiene del olivo. ¿Y el martensítico? Está formado básicamente por la martensina. ¿Qué es la martensina? Es la ferrita deformada por el carbono que no se puede fundir. Muy bien. Yo tengo una consulta, ¿qué es el olivo? Yo también quería preguntar, muy bien. El olivo es un árbol, cual se obtiene. Si Rodrigo podía responder eso. Y la verdad que no tenía una respuesta clara para esa pregunta, entonces tampoco quiero darle una respuesta equivocada. Muy bien, va a quedar entonces como pendiente para que hagan eso ahí en el cuestionario. Van a tener que responder igual. Mire, yo no encontré y no entendí. Bueno, fue lo de la cementina. ¿Qué tipo de acero sería de hierro? ¿Puedes repetirme tu pregunta? La cementina, escuché que dijiste. No, ¿qué tipo de acero sería? Eso no sería un elemento que se le mezcla justamente para obtener el acero fundido. O sea, me imagino que no es un acero, ¿verdad? Es un compuesto que se le agrega, o no es así. Yo había encontrado la cementita, pero no encontré la cementina. Cementita debe ser. Cementita cementita, no es cementina. Entiendo. Vale, gracias. Profe, yo busqué olivo en internet y solo me aparece el árbol, no creo que sea ese. Sí, debe ser alguna otra cosa parecida. Está en el nombre.
Pero lo que sí es que es un mineral, ¿verdad? Es un mineral que contiene hierro, el cual... Olivino es, no es olivo. Me Ah, parece mal. ahí está, ahora sí. Muy bien, gracias por la aclaración. Ahí sí salió, es como un cristal, parece. Yo también estoy mirando acá. Es un grupo mineral constituyente de rocas. Y sí, es un mineral con hierro, magnesio, silicio. Muy bien. Entonces las preguntas que quedaron fueron una que diferencia entre martensita y ferrita, características de la cementita, y el olivino. Entonces va a quedar como pregunta. Bien. Profe, esa pregunta nos va a pasar después. Sí, ahora justamente voy a preparar así como un cuestionario con esas preguntas y que queda como trabajo para la semana, para la próxima semana. O sea, en realidad me gustaría que entreguen antes. Próxima semana tenemos ya nuestra parcial otra vez, si no me equivoco. Una pregunta, profesor. ¿En nuestras presentaciones vamos a poder enviar la plataforma o vamos a enviar en el grupo de WhatsApp? Creo que mejor si me envían ahí en el grupo y yo subo toda la plataforma para que esté accesible para todos. Vale, gracias. Ahí también usan eso como guía ahí para responder las preguntas. Aunque creo que ya respondieron todos también acá. Igual lo ideal sería que complementen un poco esa información. Bien, muy bien. Felicitaciones a todos por las presentaciones. Estuvieron, en serio, muy bien. Me sorprendieron gratamente. Y aprendimos muchísimo todos con cada presentación. Entonces creo que eso va a ser todo por hoy. Y lo que quedaría es la actividad esta del cuestionario que ahora voy a preparar. ¿Qué les parece la fecha para entregar ese cuestionario?